Hola hermanos de Manantial. Enseñaba los otros días sobre la importancia de la sangre de Cristo, ¿no? La interpretación del sacrificio de Cristo sobre todas las cosas. Porque a veces decimos, bueno, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado y me dio vida eterna. Pero explicábamos los otros días, entre otras cosas, por ejemplo, las distintas interpretaciones que hay con respecto a la sangre de Cristo, el significado que tiene y para qué sirve en mi vida en la parte práctica. No solamente decir, sí, la verdad que la sangre de Jesús, gracias a eso yo puedo decir que soy salvo. Pero los otros días explicábamos lo de la corona de espinas, qué importante que era, que cuando Jesús en el momento de la cruz le ponen la corona de espinas, eso tenía un significado, que era que se rompía lo que era la maldición del trabajo, porque ya a Adán le había dicho, te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente y espinas y cardos te producirá. Y Jesús, dicen que en la cruz con esa corona de espinas rompe esa maldición. También habíamos visto cómo los latigazos se cumplía la profecía de Isaías que decía que por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando uno logra entender eso, le tenemos que pedir a nuestro Señor cuando estamos enfermos, o oramos por alguien, o queremos cubrir a alguien con la sangre de Jesús, orar por la sanidad de las personas. El Señor nos recuerda el sacrificio que Él recibió fue también para eso. Y después habíamos estado viendo cómo Jesús fue traspasado por una lanza, para que se cumpliera la profecía de Zacarías, ¿no? Y ahí, ¿qué aprendíamos también? Que Dios nos enseñaba, habíamos visto una imagen que, como que del cuerpo así como del cuerpo de Adán había salido su esposa, acá había una imagen, como que del cuerpo de Cristo salía lo que es la esposa del Señor, lo que es la iglesia, ¿no? Poder entender que, como dice el apóstol Pablo después, que somos miembros, por eso el apóstol Pablo decía, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea que, hermanos, esa enseñanza es, somos uno con el Señor también. Qué importante que era eso. Entonces, bueno, me remití, digo, antes de seguir viendo 2 o 3 significados más de la sangre, ¿cuál fue el primer sacrificio que encontramos en la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Y dónde lo vemos? Cuando Adán y Eva desobedecen al Señor, caen en pecado, más que nada fue la desobediencia. Le dijo, del árbol del bien y del mal no comerás, todos estos podemos comer menos de este. Y bueno, lógicamente conocemos la historia, desobedece Adán a Dios. ¿Y qué hace? Se encuentran los dos que estaban desnudos, se visten, dice que se pusieron unas hojas de parra. Cuando viene el Señor, los busca, les dice, los mira. Todos sabemos que, ¿por qué se escondieron ustedes? Estábamos desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Comieron del árbol, me desobedeciste, Adán. Y yo imagino el Señor lo vio y dice, ¿qué se han puesto? Y habrán estado con esas, unas parras grandes, dice que lo usaban como de delantal, se vistieron Adán y Eva. Y ahí ocurre el primer sacrificio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jehová Dios dice, esto está en el libro de Génesis, le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo el Señor? Algunos teólogos dicen que, bueno, agarró un cordero o una oveja, lo sacrificó, le sacó la piel, se debe haber aprovechado a lo mejor también la lana, y los vistió a Adán y a Eva y dijo, tomen, pónganse esto, y no eso que ustedes se han puesto, que es cualquier cosa. A pesar del pecado y de la desobediencia, y de que ya el Señor los había maldecido, ya los estaba prácticamente echando, ya venía la separación del hombre con Dios. El Señor, se ve la mano de Dios amando y cuidándolos y diciéndoles, vengan, yo los mismos les voy a estar cuidando, les voy a dar un vestido nuevo, una túnica nueva para que ustedes sigan. O sea, ahí se ve el amor de Dios, que a pesar de la transgresión del pecado, el Señor ya empezó como a, bueno, lo mismo los voy a cuidar. Y yo pienso que ahí es cuando también Adán
en ese momento tiene que haber visto lo que fue la consecuencia del pecado, lo que fue la consecuencia de la desobediencia. En ese momento, cuando vio que sacrificaron a uno de sus animales, a los cuales Dios le había dicho, encárgate, cuidalo, cuida de esta huerta, cuida de estos animales, ponele nombres a cada uno, vaya a saber qué nombre tenía ese que él, que por su culpa el Señor tuvo que sacrificar. O sea que Adán, y me imagino Eva, que es más, ni conocerían la sangre, se encontraron con esa situación. Y ahí vieron lo que fue la consecuencia de su mal obrar, de su desobediencia. El pecado siempre trae, desgraciadamente, consecuencias no buenas. Bueno, pero el Señor vino, después vamos a ver, para redimirnos de todas esas cosas, ¿no? Hay otra interpretación, también vemos, ya habíamos visto lo que recién les estaba comentando, pero también se habla que en la cruz el Señor derramó sangre por sus manos, ¿cierto? Sabemos bien que Jesús fue crucificado y derramó sangre por sus manos. ¿Qué nos representa ese brote en la práctica nosotros? ¿Por qué es tan importante poder entender que la sangre que brotó de sus manos de Jesús no solo me lavó, me limpió, sino que me dio, digamos, la posibilidad de tener las manos libres? Ya nuevamente, ¿libre de qué? Libre de toda maldición, libre ya de la escasez. Dios nos ha dado dones, nos dio determinados talentos, nos dio atributos para desarrollarlos con nuestras manos. Ese es un significado enorme que tiene, que a veces lo tendríamos que entender para poder romper con la pobreza, con la miseria, con la escasez, salir de la mediocridad. Ese fue el sacrificio de las manos, la sangre derramada, las manos. Cuando uno conoce a Cristo, más de uno dice, pensar que yo antes de conocer a Cristo, yo le pegaba a mi señora. Recuerdo tantos casos que uno escuchaba decir, o me peleaba con todo el mundo. Y hoy día no, hoy uso las manos para bendecir, alabar al Señor, adorar, acariciar, o apoyarme en algún hermano que está pasando por necesidades, ser de bendición. Ese momento del derramamiento de las manos. Después también se habla que con respecto a los pies, también sabemos que a Jesús le traspasaron los pies. ¿Y qué significado tiene? Y bueno, la libertad que tenemos en Cristo para caminar firmemente con Él. Ya no estoy atado a un rumbo determinado. Estoy en todo caso comprometido con Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo quiero transitar ese camino. Yo quiero caminar junto contigo, Señor. Gracias porque tu sangre preciosa, Señor, me permitió fortalecerme también mis pies, Padre, para que realmente tengan claro hacia dónde dirigirme, hacia dónde ir. Realmente tener en claro que usar mi vida, Padre, para servir a otros. Tener que ir y visitar al que realmente esté en necesidad, visitar al que está pasando por algún momento difícil, tener que caminar hacia alguien que realmente lo esté necesitando. Qué importante que es eso. Pero el Señor nos dio esa libertad a través de su sangre preciosa en la cruz. Y hay una historia también ahí en Lucas, que es la primera vez que le brota la sangre al Señor. O sea que ya vimos los otros días tres significados, hoy estoy viendo tres más. Las manos, los pies. Y miren lo que nos cuenta Lucas. El libro de San Lucas, que Lucas era médico. Y ahí habla mucho de la sangre de Cristo. Justamente este siervo de Dios que era Lucas, ¿no? Dice que Jesús estaba en ese momento orando en Getsemaní. Getsemaní, que era en un lugar, un pequeño bosquecillo, estaba con todos sus discípulos. Ya Jesús sabía que era su última noche antes de la agonía que iba a tener que pasar los próximos días, especialmente al día siguiente, que empezaba toda la flagelación de su cuerpo.
en un momento Jesús, ¿qué le pasa? Jesús ya estaba viendo lo que le iba a ocurrir a él. Él ya sabía que el Cordero era él. Él ya sabía lo que le iba a pasar. Así que le agarró ¿qué? Un momento de angustia. Fue tan grande la angustia que Dios, ¿qué hizo el Padre en su misericordia? Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Qué maravilloso, ¿no? La escena. Yo imagino a Dios de arriba viendo la escena. Mi hijo necesita ayuda. Allá le mando un ángel para fortalecerlo en este momento difícil que va a pasar. Y dice en el Lucas 22, versículo 44, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hacia la tierra. Y acá me viene otra vez el Génesis, otra vez Adán y Eva, otra vez a romper una maldición. ¿Cuál era la maldición? La maldición del pecado, habíamos visto que le había sido dado a Adán cuando se le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu mente, de tu mente, no de tu rostro. Ganarás el pan con el sudor de tu rostro. Y acá dice que también el Señor, a través del sudor que tenía en ese momento, estaba derramando grandes gotas de sangre. ¿Saben una cosa? Yo me imagino la angustia del Señor en ese momento, terrible, que dice que era como gotas de sangre. Algunos escritores dicen que no eran gotas de sangre. Hay científicos, médicos que dicen sí, hay personas que en algún determinado momento, ante una crisis muy grande, les brota, dice, de su cuerpo unas gotas de sangre. Y acá viene otra vez la aclaración, ¿no? En Edén era el sudor del pecado. En Edén era el sudor de la miseria del hombre. En Getsemaní era el sudor de la misericordia de Dios. Porque él ya sabía que iba al sacrificio para el pecado nuestro, para redimirnos a nosotros y darnos vida eterna, sin, dice la palabra de Dios, sin remisión de pecados. Dice, si no hubiera habido sangre, no hubiera habido perdón de pecados. Gloria a Dios, que podamos entender esta pequeña explicación que es mucho más profunda sobre qué es lo que es la sangre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así como ese sudor del pecado, Dios lo transforma en un sudor de misericordia. Nuestras vidas tienen que ser vidas misericordiosas. ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que bendecir con mis manos? ¿A quién puedo ir a visitar? Señor, que nuestra oración sea que tú realmente nos puedas usar. Y ahí en la cruz se escribe con sangre el pacto eterno. Y ahí entiendo yo lo que es la vida eterna y lo que es la vida plena, gozosa, completa en Dios. Que no solamente puedo decir que el Señor me lavó, me limpió, me dio vida eterna. No, me sanó, me dio dones, me permitió que por mis manos pudiera realmente, con el fruto de mis manos pudiera bendecir a mi familia, bendecir a otras personas. A través de mis pies puedo ir y correr hacia otros. Y también me da la paz y la tranquilidad de saber que en la cruz el Señor escribió algo que el profeta Isaías ya había dicho. Cuando uno mira el profeta Isaías 54, capítulo 10, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, estamos en un tiempo en el cual sí, la verdad, se nos mueve el piso, estamos en plena pandemia, estamos asustados, angustiados a algunos, pero el Señor nos dice, el pacto de mi paz no se quebrantará jamás, no se apartará de ti mi misericordia, porque mi misericordia ya la escribí
en Getsemaní. Ahí dejé firmado el pacto para que tengamos paz, gozo, salvación en el Señor, esperanza en saber que a pesar de que se nos mueve el piso, se nos moverán las montañas, tendremos crisis, pasaremos por alguna tribulación, pero la misericordia, el pacto, no será quebrantado jamás. Hermanos, que el Señor les bendiga, confiemos en su palabra y sepamos que Él sabe todas las cosas que están pasando. Gloria a Dios por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.